Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Sean bienvenidos nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducación.com. Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y hoy continuamos con nuestro curso de Python desde cero para principiantes en español. Si es la primera vez que llegas a este canal, te comento que aquí tenemos un tutorial enseñándote a programar Python desde las bases fundamentales, y si deseas tener acceso a todos los videos que hemos desarrollado en el canal, basta con que le des clic a esta tarjeta justo que está apareciendo aquí arriba para que veas todos los videos desde el primer episodio y en orden. En videos anteriores ya hemos estudiado los datos estructurados que nos ofrece el lenguaje de programación de Python, como son las listas y las tuplas. En este caso vamos a continuar estudiando un poco sobre las listas y vamos a hablar de la mutabilidad que tienen estas listas, y al final del video hablaremos también de algunos comandos que podemos hacer conocidos como las list comprehension. Así que vamos a ver en qué consiste esto de la mutabilidad. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. En el día de hoy, en nuestro curso para principiantes de Python en español desde cero, vamos a continuar estudiando sobre las listas, y en particular vamos a hablar sobre el concepto de mutabilidad que existen en estas listas. Hasta este punto de nuestro curso ya sabemos crear listas, ya sabemos crear tuplas, y habíamos visto en los videos pasados que las listas en Python son objetos que, a diferencia de las tuplas, las listas sí son mutables, y ya habíamos visto ejemplos en el video anterior. Sin embargo, vamos a estudiar en este video que estos objetos listas que creamos usando el lenguaje de programación de Python pueden tener un efecto secundario que se conoce como el side effects. Estos efectos secundarios o estos side effects son una fuente recurrente de errores y bugs. Es decir, todo programador en Python puede caer y cae recurrentemente a estos errores que nos presentan la lista por esta característica de mutabilidad que tienen. Y en este video vamos a entender esos side effects y cómo evitarlos. Es importante que si estás viendo este video para evitar esos errores que surgen con la mutabilidad de las listas, debes inicialmente, claro, saber manejar las listas, y si no viste el video de las listas, te lo voy a dejar en esta tarjeta para que lo veas inicialmente y luego vuelvas a este video para que continúes estudiando esto de la mutabilidad. Comencemos entonces con un ejemplo. Vamos a crear una lista 1, en este caso va a contener 4 números enteros. La lista entonces se crea con corchetes. Para eso entonces vamos a abrir aquí el terminal de comandos. En este caso estoy usando el Sender, que igual se los voy a dejar en la descripción de este video si lo desean descargar, pero también pueden utilizar el propio CMD de Windows o pueden utilizar cualquier IDE, por ejemplo el Visual Studio Code, el Spider o el Jupyter. Como estamos inicialmente en la consola, abrimos entonces nuestro intérprete de Python, colocando Python o simplemente Py aquí en Sender, nos abre entonces el Python y vamos entonces a crear esta primera lista. Simplemente decimos lista. Una vez hemos creado la lista, si vemos, sabemos que cuando se crean esta lista, entonces se va a almacenar esos números dentro de una posición en la memoria, y que esos números, esa lista entonces está identificado con unos índices, donde cada dato pues tiene una dirección o un índice donde yo lo puedo recuperar. Vemos aquí entonces, si yo digito lista 1, puedo ver esos 4 datos. Hagamos el ejercicio y creemos una lista 2 que contenga, puede ser los mismos elementos. En este caso, dimos la tecla hacia arriba y simplemente cambiamos el objeto, le decimos lista 2, hemos creado esta lista 2, podemos ver entonces que se ha creado los 4 elementos que van a ocupar una posición específica en la memoria y que tienen sus respectivos índices. Hasta aquí todo normal, igual como lo hemos visto en videos anteriores. Miremos que Python nos proporciona una función que nos permite a nosotros saber cuál es la dirección que ese objeto que hemos creado, en este caso una lista, pero puede ser también una variable, puede ser una tupla, cualquier objeto que nosotros creamos dentro de Python, podemos utilizar esta dirección, es id, y entre paréntesis colocamos el objeto, y de esa manera vamos a saber cuál es la posición de memoria exacta donde se está almacenado dicho objeto en nuestro computador. Vamos a hacer eso, colocamos id, colocamos el objeto, en este caso ¿qué objeto vamos a colocar? Las dos listas que hemos creado. Colocamos el objeto lista 1, si le doy enter
voy a ver que sale un número. Ese número es la dirección de memoria dentro de mi computador donde está almacenado ese objeto. A ustedes obviamente les va a salir una dirección o un número diferente porque va a estar ubicado en un espacio de memoria diferente dentro de su computador. Y hagamos lo mismo con la segunda lista que nosotros creamos. Lista 2, vemos que posee otro número de memoria diferente al primero que habíamos creado. Hasta aquí entonces estamos todo perfecto. Hemos aprendido una nueva función que nos da el Python para identificar la ubicación de memoria de los objetos. Supongamos que nosotros entonces estamos programando un código en Python. Ya habíamos creado nuestras dos listas, pero nosotros necesitamos crear una tercera lista, una lista 3, y casualmente yo quiero que esa lista 3, o yo necesito que esa lista 3 tenga los mismos elementos que contiene la lista 1. Entonces yo podría pensar, listo, si yo quiero que tenga los mismos elementos, entonces simplemente a la lista 3 asígnele lo que hay en la lista 1. Vamos a hacer eso en Python. He asignado aquí lo que hay en la lista 1, en la lista 3 le doy Enter. Y si miramos que tengo en la lista 3, perfecto, veo que efectivamente tengo los mismos números o la misma lista que tenía en la lista 1, que es exactamente lo que yo quería. Conseguí inicializar mi lista 3. Sin embargo, vamos entonces a mirar cuál era el ID de la lista 1. Recordemos que el ID de la lista 1 es este número. Entonces miremos cuál sería el ID o la posición de memoria dentro de nuestro computador que ocupa la lista 3. Si damos el ID de la lista 3, oh sorpresa, observen que el ID de la lista 3 es exactamente el ID de la lista 1. ¿Qué quiere decir con esto? La lista 1 que habíamos creado, pues almacenó en esta posición de memoria donde está este número, almacenó estos 4 enteros con su respectivo índice. Y como aquí nosotros inicializamos la lista 3 con lo que había en la lista 1, pero al hacer esto aquí, realmente esta lista 3 también está apuntando a la misma dirección de memoria de la lista 1. En otras palabras, estos datos que están en esta dirección de memoria, por así decirlo, podríamos decir que tienen dos nombres. Yo puedo acceder a él simplemente diciendo lista 1 o diciendo lista 3 porque ambos apuntan a la misma dirección de memoria, es decir, es el mismo objeto. Yo no he creado un objeto diferente. Y aquí es donde comienza a radicar esos problemas del side effects que son muy recurrentes en los lenguajes de programación, principalmente quien trabaja con Python. Entendamos entonces el por qué el problema de los side effects. Para eso, supongamos que vamos a crear una lista 4 que estamos en nuestra secuencia de código y esta lista 4 va a contener dos listas dentro de ella. Habíamos visto que una lista puede contener listas. Entonces, si vemos cómo vamos a crear lista, abrimos corchete y dentro de ella va a almacenar la lista 1 y la lista 3. Si le damos Enter y analizamos lo que hay en lista 4, vemos que efectivamente es una lista que contiene dos listas, la lista 1 y la lista 3. Es decir, tenemos esto, en la posición 0 tenemos la lista 1, en la posición 1 la lista 3. Hasta aquí todo perfecto. Supongamos que continuamos avanzando en nuestro código. Nosotros ya habíamos inicializado la lista 3, habíamos creado nuestra lista 4, pero más adelante en nuestro código nosotros necesitamos modificar la lista 1 para nuestros cálculos. Entonces sabíamos que en este caso supongamos que queremos adicionar otro término, otro número a esta lista. Ya habíamos visto los métodos de las listas para poder agregar datos a la misma. Habíamos visto que para eso utilizábamos el método append. En este caso quiero agregar el número 5 a la lista. Si damos lista 1 append y le doy enter y observo que hay en lista 1, perfecto, he agregado el número 5 a mi lista. Es decir, aquí en lista 1 agregué el 5, perfecto, porque yo necesitaba ese dato porque voy a continuar con mi ejecución de código. Pero ¿qué pasó? Al yo haber modificado esta lista y recordemos que esta lista está apuntando a este objeto en esta memoria, pero mire que la lista 3 también está apuntando al mismo objeto. Entonces, ¿ustedes qué pueden intuir en este caso? Si yo llamara a la lista 3 continuará siendo 1, 2, 3, como por ejemplo es la lista 2 que nosotros creamos inicialmente, que era otro objeto, o se habrá modificado y se habrá adicionado también el 5 a la lista 3. Ya habíamos dicho que están apuntando al mismo objeto. Entonces pueden intuir que si yo llamo la lista 3, efectivamente la lista 3 también tiene el 5 y es un
un comportamiento que yo no quería. Yo únicamente quería adicionar ese elemento a la lista 1, pero no lo quería adicionar en la lista 3. Pero se adicionó a la lista 3 fue porque nosotros apuntamos a la misma dirección de memoria con dos nombres diferentes. Y esto es un error súper recurrente en la programación, el famoso side effects. Y miremos que a pesar también, esta lista 3 la creamos aquí en la lista 4. ¿Qué habrá pasado con lista 4? Recordamos que lista 4 tenía 1, 2, 3, 4 y 1, 2, 3, 4. Pero al haberle agregado este 5, entonces a la lista 4 también se va a ver modificada y yo no quería ese efecto en la lista 4 y también se va a agregar ese 5. Si miramos lista 4, vemos que efectivamente se ha agregado ese 5 a la lista 4. Entonces miremos que solo modifiqué lista 1 y modificando lista 1 en otras partes de mi código se vio modificado la lista 3 y la lista 4, y esto es muy crítico porque estas listas dentro de Python pues pueden ser modificadas en diferentes etapas de nuestro código. Podemos crear diferentes funciones que van a ir agregando o extrayendo datos de nuestra lista, y si nosotros cometemos errores de slide effects, pues nosotros no vamos a tener el control correcto de todos los objetos que hemos creado. Para evitar entonces este problema, porque miremos que fue totalmente indeseado, yo solo quería modificar la lista 1, pero con ese error se me vio modificado toda la lista 3 y la lista 4, y si yo no soy consciente de esto me va a generar un error grandísimo en mi programa. Entonces, esos son problemas que sufren los objetos que son mutables. Por eso muchas veces en muchos códigos o en muchos programas se evitan utilizar objetos mutables porque puede conllevar a este tipo de errores, y por eso se prefiere o se opta más por usar objetos inmutables. Para nosotros entonces evitar nuevamente este error con objetos mutables como la lista, lo mejor es hacer una copia del objeto o una clonación del objeto. Entonces vamos a clonar la lista, y para clonar la lista, si teníamos nuestra lista 1, nuevamente la creamos 1, 2, 3, 4, nuevamente. Vemos que la he modificado, ya solo tiene estos 4 elementos. Y para clonar, Python me ofrece esta función que es list. Entonces miremos que yo a lista 3 voy a llamar la función list, que sirve para clonar listas. Y recordamos que yo en lista 3 necesitaba exactamente los mismos números que tengo en lista 1. Entonces digo list, le estoy diciendo clóneme lo que hay en la lista 1, pero créeme un objeto nuevo. Entonces aquí le coloco la lista que quiero clonar, lista 1, y si le doy enter, vamos a ver que se va a crear la lista 3, que efectivamente tiene 1, 2, 3, 4. Y ahora observemos la dirección de memoria. La dirección de la memoria en la lista 1 es esta de aquí. Y miremos la dirección de la lista 3. Ahora es totalmente diferente. Analicen las dos, es decir que ahora sí he creado dos objetos diferentes que se ubican en dos partes diferentes de la memoria. Ya no están apuntando a la misma dirección de memoria. Entonces ya tranquilamente, si yo por ejemplo adiciono el 5 aquí a la lista 1 con append 5, miramos que tiene lista 1, tiene el 5, pero puedo analizar la lista 3 y voy a ver que efectivamente solo tiene hasta el 4 y no se ve modificado, no ocurre o no tiene ese fallo de los side effects. Entonces tengan mucho cuidado con esos objetos que son mutables para evitar este tipo de errores. Sin embargo, Python también nos ofrece una segunda forma de clonar las listas, y es utilizando la anotación de los slices que hemos visto en videos anteriores. Nuevamente aquí tenemos nuestra lista, y simplemente si creamos la lista 4 podemos usar la anotación de asignación de lista 1 y usamos los slices. Recordamos que era donde inicia, pero no le colocamos vacío, o sea que desde 0 a donde finaliza, si está vacío hasta el final, ¿ne? Y el último vacío, entonces que tome todos los datos de la lista. Entonces si yo digo que a lista 4 asignele lista 1, miremos que lista 1 en este momento es hasta 1, 2, 3, 4, 5. Le voy a decir 2 puntos, estamos usando la anotación de los slides que ustedes ya debieron ver en los videos anteriores. Nuevamente donde inicia, donde finaliza y el incremento, pero cuando se los colocamos vacío, es decir, copie toda la lista completa desde el inicio hasta el fin y clónela en lista 4. Entonces si damos aquí lista 4, miramos lista 4, va de 1 hasta 5. Y si miramos el ID de la lista 1, recordábamos que era este, y el ID de la lista 4 es totalmente diferente. Es decir, hemos clonado la lista y hemos creado dos objetos diferentes dentro de la memoria de nuestro computador, y así evitamos los slide effects.
Por último, para finalizar este video, entendamos que también la lista nos ofrecen unos comandos conocidos como el list comprehension y lo usamos cuando deseamos aplicar una determinada operación a toda una secuencia o para aplicar una determinada condición en una lista. Para este caso creamos una lista 1, por ejemplo, llamamos la función list y con esta función simplemente me permite a mí también, además de clonar, me permite crear listas. Entonces, por ejemplo, yo voy a crear una lista utilizando la función range. Recordamos que la función range simplemente me va a crear esa lista desde 0 hasta 9. Si yo le doy enter, voy a ver que lista ya es, en este caso, una lista del tipo range de 0 hasta 9. Recuerden que type me permite mirar el tipo de objeto, en este caso es un objeto de tipo lista. Y ahora observamos, por ejemplo, qué pasaría si yo todos estos números 0, 1, 2, 3 los quisiera multiplicar por 10 cada uno. Entonces Python me ofrece este list comprehension, que es como una simplificación de código en una sola línea. En este caso la sintaxis sería la siguiente: supongamos que creo una variable L2 y simplemente abro y cierro corchetes porque es una lista y aquí coloco la operación. Yo dije que todos estos números quiero que los multiplique por 10 y para que recorra todos los números necesitamos que haya una iteración, es decir, necesitamos crear un ciclo for. Nosotros ya aprendimos a iterar variables dentro de Python utilizando el ciclo for. Y si no viste o no sabes cómo usar un ciclo for con Python, también te lo voy a dejar en esta tarjeta de aquí encima. Y este ciclo for lo vamos a crear en una sola línea. Y vamos a crear entonces una variable. Recordamos que normalmente usamos la variable i de iterador. Entonces ustedes también le pueden poner otro nombre si lo desean. Entonces yo quiero que cada una de las posiciones de los índices de esta lista me lo multiplique por 10. Eso es lo que estamos diciendo. Espacio. Y le vamos a decir, bueno, pero ese i, que es cada posición, necesito que me lo itere. Entonces colocamos el for, ahí si colocamos la misma variable que colocamos aquí, si colocamos i, entonces aquí debe ser i. Si fue j, aquí es j. Y le digo, itere i, haga un for de i ¿en dónde? En la lista 1, que fue la lista que hemos creado aquí. Y aquí entonces hicimos una list comprehension. Mire que en una única línea hicimos un for y recorrimos todos los elementos de la lista y los estamos multiplicando por 10. Si le doy enter y miramos que hay en L2, vemos que cada uno de los elementos fue multiplicado por 10. Entonces ya saben, esto es otra cosa que pueden hacer con las listas. Inclusive hasta pueden colocar condicionales. Por ejemplo, vamos a colocar L-par y vamos a preguntar cuál de, por ejemplo, de todos estos números en la lista 1 es par. Nuevamente, coloquemos aquí la variable L-par, nos le ponen el nombre que ustedes deseen. Abrimos y cerramos corchetes porque es una lista y aquí iría la operación. En este caso, como necesitamos recorrer cada uno de los elementos de la lista, colocamos la variable iteradora, en este caso la voy a llamar i nuevamente, que es a la que irá recorriendo cada uno de los elementos de la lista. Coloco el for, la variable iteradora, for i en lista 1, o sea que tome todos los números que hay en esta lista y aquí le voy a colocar un condicional. Los condicionales son muy necesarios en todo lenguaje de programación porque nos permite bifurcar nuestros códigos, es decir, establecer diferentes caminos. Si no sabes utilizar los condicionales dentro de Python, te lo voy a dejar también en esta tarjeta para que no te pierdas. Entonces hacemos espacio, mire que todo lo estamos haciendo en una única línea y aquí estamos diciendo tómelo en itere en i toda la lista y únicamente tome los elementos dentro de la lista 1 que cumplan esta condición de if, donde i o el elemento o el índice actual, módulo 2, sabemos que hace la división por módulo y el residuo de la división por módulo entre 2 sabemos que si da igual a 0 es porque ese número es par. De esa forma entonces en una única línea, una list comprehension en Python, podemos extraer todos los elementos pares de la lista 1. Si le damos enter, miramos L-par, vemos que efectivamente hemos extraído todos los pares donde todo el módulo con 2 de cada uno de los elementos de lista 1 fueron seleccionados. Entonces con esto ya sabemos usar las list comprehensions. Con lo que aprendiste en este video ya vas a evitar los errores que surgen cuando el objeto es mutable. Si quieres continuar aprendiendo Python, te invito a que continúes viendo nuestra lista de reproducción que está apareciendo aquí, que te suscribas a este canal para que sigas aprendiendo más sobre Python y nos vemos entonces en nuestro próximo video del curso. Que estén muy bien. Hasta luego.